Ponga atención, se nos viene el aguacero, eso es lo que podría ocurrir con la lluvia de hasta 6 días seguidos según algunos pronósticos de meteorología. Pero ¿por qué podría pasar esto? ¿Cuándo va a comenzar finalmente esta lluvia? Antonia Núñez nos tiene los detalles acerca de estos trenes de frente finalmente que se podrían sentir en la región metropolitana. Antonia, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. La verdad, durante esta semana la región metropolitana se podría ver afectada por un tren de frentes que, digamos, en términos simples es una sucesión de sistemas frontales fríos que provocan precipitaciones, descenso de temperaturas y ráfagas de viento. Y hablando un poco más de las fechas, esto podría empezar especialmente entre el miércoles 11, que es el miércoles de esta semana, y el viernes 14 de junio sería como el pic de este tren de frentes. Según la Dirección Meteorológica de Chile, el primer cambio significativo en las temperaturas podría llegar el miércoles en la noche, cuando un frío más o menos fuerte comience a ingresar por el centro-sur de nuestro país. Durante la noche del jueves 12 será el punto más crítico de este evento, por decirlo. Se prevé la llegada del frente principal, sobre todo a algunos sectores de nuestra capital, que dejará lluvias de intensidad, digamos, un poco moderada a fuerte, y podrían verse acumulados o podríamos llegar a tener 20 milímetros en pocas horas en algunos sectores de la capital. Además, se esperan vientos sostenidos entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo cual es algo bastante fuerte, y además la Dirección de Meteorología dijo que las precipitaciones en este sistema frontal no son lo más peligroso, sino que exactamente son estos vientos que podrían llegar a los entre 40 y 60 kilómetros por hora. Y hablando un poco más de la región metropolitana, los vientos podrían afectar principalmente a las comunas de Melipilla y Colina. El sistema frontal también se mantendrá activo hasta el viernes, con lluvias intermitentes y temperaturas bajas durante todos los días. Y yo les mencioné hace un poco que los vientos son parte de las grandes amenazas de este sistema frontal. Vamos a escuchar por qué es así. Estamos estimando entre 10 a 15 milímetros en 12 horas y eso, claro, puede producir problemas, pero yo insisto, acá creo que el foco de atención más que nada va a ser el viento. Sabemos que hay árboles añosos todavía, si bien no ha llovido, pero en esta época igual el suelo está muy húmedo, entonces hay árboles que igual se pueden caer. Por el momento, el sector con más viento, el sector sur de la región metropolitana, estamos hablando de Melipilla. Ahí fácil va a llegar a 60 kilómetros por hora, por el momento, porque eso puede subir. Sostenido, claro. Bueno, esas son las rachas, pero si tenemos un viento, si el viento sostenido son 40, es mucho, ¿ya? Y la ráfaga de viento 60 también es muy significativo. Y otro sector que es muy ventoso es el sector norte de la región metropolitana, lo que es Colina-Peldehue. Vamos a abril de 2016, cuando hubo una seguidilla de 6 días de precipitaciones finalmente, y empezó el 13 de abril, terminó el 18 de abril. En 2015, por ejemplo, hace una década ya estamos hablando, fueron 5 días, pero se llegó a los 100 milímetros acumulados. Y eso también es bien importante porque podemos hacer memoria de que esto no es algo ajeno, pero sí cada vez se nos ha hecho más escasa la lluvia, siempre la necesitamos. Ojalá viniese con un poco más baja de temperaturas para que por lo menos la nieve en la cordillera se acumulara más. Y hay un tema bien importante en cuanto a lo que decían también los expertos, cómo la ciudad está preparada. Hemos visto aquí en Santiago, por ejemplo, que corre una brisa, se corta la luz. Llueve un poco, se caen los árboles finalmente, o hay anegaciones, por ejemplo, en las calles, como las imágenes que estamos viendo justamente acá, y que dan cuenta de que hay poca preparación, o que al menos estamos reaccionando más que preparándonos ante estas emergencias. Y por lo mismo es que también vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Ojalá se cumpla con los pronósticos para que finalmente pueda haber una acumulación de lluvia importante en nuestras cuencas, no solo que la región metropolitana, la zona central lo necesita, pero también para que nos sirva para prepararnos y que no sea un anticipo ante algo que se fue desinflando hacia el final. Y eso también es bien importante, que ojalá vaya ocurriendo. Ahora, Antonia, quería consultarte justamente, teníamos la voz de los expertos, no sé si hemos ya constatado lo que dicen las autoridades en cuanto a preparaciones. Todavía quedan árboles con hojas, por ejemplo, todavía las hojas se están acumulando, las limpiezas justamente tienen que empezar ya, y también las personas, las canaletas, por ejemplo, a limpiarlas con el viento que ha corrido y con las lluvias y con las hojas que se han ido acumulando en los árboles, van a generar una suciedad que a la primera que caiga agua va a generar más problemas justamente que un paisaje bonito.
Así es, Pablo. La verdad, el tema del cuidado que tenemos que tener cuando llegan estas precipitaciones es bastante importante. Lo vimos en junio y agosto del año pasado cuando se cayeron árboles, se cortó la luz con todos estos sistemas. Así que vamos a escuchar algunas recomendaciones de expertos al respecto que debemos seguir todos. Aumenta el riesgo entonces, por ejemplo, de aquellas zonas en que llueva más, de saturación de los suelos y con eso mayor probabilidad de inundaciones. Y lo primero tiene que ver con qué podemos hacer cuando ya está a un día, 2 días de llegar ese frente, y tiene que ver con cosas que ya podríamos empezar a hacer hoy día: barrer las hojas, limpiar las canaletas, afirmar. No nos olvidemos que estos frentes muchas veces vienen acompañados de viento y por lo tanto hemos tenido muy mala experiencia en los últimos años con eventos de clima extremo, además incluso que son muy puntuales, son difíciles de pronosticar, y por lo tanto afirmar elementos como antenas, como el tejado, etcétera, es muy relevante. Claro, Michel Delerve justamente nombraba lo que nosotros también estábamos relatando, el tema de los tejados, el tema de las canaletas, el tema de ya empezar a inspeccionar, por ejemplo, las viviendas de todo tipo, a ver si hay alguna falla, a ver si hay alguna filtración, para estar realmente preparados cuando llegue esto que podría convertirse, ojalá no sea así, en una emergencia. Ya lo hemos vivido en lluvias anteriores, por ejemplo, en la ruta 68, a la altura de Pudahuel, si no me equivoco, justamente es donde se genera un problema en cuanto a, hablo del conurbano de Pudahuel, para que se entienda finalmente, un problema de inundación donde derechamente se corta la ruta. Ojalá no ocurra en este caso. Tenemos un parque inundable justamente aquí muy cerca de los estudios de Chilevisión que podría servir muchísimo para cursar esas aguas en caso de que llueva demasiado y finalmente se resienta. Pero hay que ver también, por ejemplo, el tema de la isoterma. Si esto va a ser una lluvia alta o va a ser una lluvia con frío, por ende la isoterma va bajando y así tenemos más nieve en la cordillera y eso podría generar también una acumulación de agua para el verano, que es donde básicamente si hay lluvias, siempre son a altura y nos genera una contaminación más que una ayuda a la capital. Y muy importante que todos nos vayamos preparando, incluso las compañías, por ejemplo, eléctricas, para que no ocurra lo que ya ocurrió en años anteriores. Vamos a dejar fuera lo de agosto, sino que estamos hablando de, por ejemplo, una rama caída por un peso finalmente del agua, por un pequeño viento, porque se habla incluso de vientos con temporal en algunos lugares, que podría generar cortes en los cables y finalmente afecciones también a los postes eléctricos. Hay que hacer una revisión también personal y con las empresas para las personas electrodependientes. Eso es muy importante. Recuerde que por ley las empresas, las compañías eléctricas tienen que entregar algún equipo para cuando ocurran estas emergencias finalmente ir preparándose, pero eso tiene que partir de la casa con un aviso finalmente a las compañías para que uno les notifique que hay una persona electrodependiente. Eso es súper importante. Si uno no notifica, no van a saber finalmente, ellos pueden hacer algún catastro, pero lo mejor es anticiparse a eso y así podemos evitar una situación que ha terminado incluso con víctimas fatales, con muertos en nuestro país. Eso también es importante. Y además empezar a coordinarse, por ejemplo, con baterías, con generadores. Increíble que estemos hablando de eso finalmente en esta época, pero lamentablemente es así. Ahora, Antonia, justamente eso. Los expertos ya anticipan, por ejemplo, el tema de prepararse, el tema de cómo va a venir la lluvia, pero se habla de algunas temperaturas, si se va a sentir realmente el invierno o podría venir incluso con un poco de calorcito. Pablo, mira, se habla de que podrían incluso podríamos registrar temperaturas bajas de 3 grados, entre 3 y 6 en las mañanas o incluso durante el día. Entonces, reiterar un poco las recomendaciones, revisar las canaletas, barrer las hojas de las calles, porque es importante también revisar las calles, no solamente los hogares. Hablando de los hogares, revisar que sus canaletas estén limpias. Las personas que tienen familiares electrodependientes, informarlos para que no corramos ningún riesgo y aprendamos a vivir un sistema frontal de manera adecuada, Pablo. Sí, es un tema bien importante y justamente por lo mismo es que estamos avisando para que uno se anticipe a esto que podría ser una emergencia. Hay que disfrutar la lluvia, pero a veces viene con harto, se cae con balde finalmente. Antonia Núñez, muchas gracias por este reporte, que estés bien.